que se las va a reintegrar respecto de las otras que sí se están evaluando, ¿cómo queda? ¿No es una situación injusta? No, por el contrario. Se está haciendo justicia porque estos profesores... Para eso, si los otros... No, pero ellos han sido profesores nombrados, que han estado trabajando 20 años, 15, 20 años. Maestros, y justamente es el último nombramiento que se ha aprobado en el Parlamento. Así es, y para saber con precisión si es un nombramiento o es una reposición, si se afecta o no la meritocracia, está con nosotros el parlamentario Edgar Tello. Así es. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Usted es docente, además. Así es. Representante del bloque magisterial, la bancada que se caracteriza por tener profesores. Y usted ha sido enormemente defensor justamente de los derechos de los maestros. ¿Esta es una reivindicación? ¿Es, como decía Maite, es una reposición o es un nombramiento? A ver, ¿cuál es la real figura? Bueno, hay que precisar que la ley de reforma magisterial nació como una ley meritocrática, pero en la práctica no era meritocrática, sino era una ley que discriminaba y despedía a profesores. Porque hay que recordar que en el año 2014, en octubre, hicieron una evaluación para directivos, vulnerando la ley de reforma, porque deberían evaluarlos en el cargo, les tomaron un examen y desaprobaron a más del 80%. Entonces, en el año 2014, en octubre. ¿Pero los desaprobaron o es que ellos no lograron aprobarla? No, es que una evaluación se da para justamente ver las capacidades del docente, en este caso de los directivos, pero cuando los porcentajes van por encima, ya vemos que no va para una evaluación de capacidad, sino va direccionado a desaprobarlos. 80%. Mire, yo quiero terminar la idea, porque luego en enero se dio una evaluación, o mejor dicho, retiraron a los que no tenían título, que eran interinos. Y en marzo del año 2015 se da nuevamente una evaluación, pero del 100% de profesores interinos que tenían título, ¿no?, al 95% lo desaprobaron, solamente hicieron aprobar a 500 profesores. Entonces, pero estos profesores eran nombrados, o sea, no es profesores que querían ser parte, sino sus títulos no les querían reconocer porque el año 2006 sacaron una ley que no podían incorporar y actualizar sus títulos, entonces les tomaron el examen y casualidad, ¿no? Octubre de 2014, 80% de desaprobados y retirados los directivos. Marzo del 2015, del 100% de maestros interinos, desaprueban al 95%, o sea, no es casualidad. Y último, a la exministra, a la señora Márquez, le escuchamos decir, ¿no?, cuando han tomado el examen para el nombramiento docente, ¿no?, que el examen no tenía mucho grado de dificultad. ¿Qué pasa con los especialistas? No tienen que trabajar para que tengan mayor grado de dificultad. Es decir, no estamos trabajando meritocracia, sino estamos trabajando en función de poner evaluaciones con grados de dificultad para que la gente no apruebe. Porque dice, ¿no?, había más del 40%, o sea, es que no ha habido mucho grado de dificultad, o sea, no quiere que los profesores aprueben. Pero, congresista, aquí es importante, además que lo aclare usted siendo maestro, ¿no? El hecho de que estén nombrados no quiere decir que no hayan evaluaciones, porque evidentemente el rol de un maestro es relevante socialmente, necesita actualizarse, obviamente también tiene que estar en función a las demandas de los tiempos. El nombramiento no quiere decir que tenga una estabilidad perenne y que obviamente no pueda ser removida si es que no se cumple con algún tipo de meritocracia, ¿o no? La evaluación es necesaria y la ley del profesorado establecía la evaluación integral, pero los profesores, ¿no?, lo que requerían era una evaluación para incorporarse, ¿no?, porque ya eran profesores estables. Tampoco en la ley del profesorado existía el nombramiento absoluto, era la evaluación permanente, pero con este tipo de evaluación se ve claramente que no había una intención de incorporar. Estoy de acuerdo con que hay que evaluar. Claro, pero... O sea, no está en desacuerdo. Lo que estamos en desacuerdo es el tipo de evaluación para excluir, ¿no?, desaprobar. Porque, mire, a estos profesores interinos que tienen título, los desaprueban, los sacan, los retiran, los despiden y luego los vuelven a evaluar porque cada año para contratar profesores les toman una prueba única nacional y aprueban los profesores y los vuelven a contratar. Es decir, les quitan sus beneficios sociales y les ponen un régimen temporal. O sea, los despido para no reconocer beneficios sociales, pero lo vuelvo a contratar porque me faltan profesores. ¿Cuántos ingresan automáticamente ahora a la administración pública? Bueno, no es automáticamente, ¿no? Es un derecho que por justicia les corresponde de profesores que tienen 20 años, otros 25. ¿Pero son de universidad o de que se están reponiendo en sus plazas. ¿Vienen de universidades o de pedagógico? Bueno,
la ley establece que el profesor puede tener el título a nivel pedagógico y a nivel de universidad, ¿no? Lo importante es que tienen el título. Claro, pero si no aprueban estas evaluaciones, ahí también hay un cuestionamiento, porque ¿por qué tendría que haber interés en desaprobarlos, como usted dice? No tiene mucha lógica eso, ¿no? O sea, si son evaluaciones objetivas, ¿no es cierto? ¿O no? Son exámenes, ¿no? Por eso, pues son objetivos. Mire, usted me da la razón ahí, ¿no? Porque ya estamos viendo que estas evaluaciones no están sirviendo para medir la capacidad, sino para desaprobar profesores. Y es la evaluación que la ministra también actual ha manifestado, que a partir del 2024 se viene la evaluación de permanencia. Es decir, ya va contra todos los profesores que obviamente están en la ley de reforma magisterial, inicial, primaria, secundaria, que ya es una alerta, ¿no? Que ya, si no pasas el examen 3 veces de acuerdo a la ley de reforma, también te va afuera. No, porque yo lo que le estoy preguntando es que las evaluaciones son para la idoneidad. O sea, pero una cosa no es que existe. estén nombrados y otra cosa es que sean idóneos para el cargo. Por eso justamente le preguntaba si usted está de acuerdo con que se hagan las evaluaciones. Porque, en efecto, profesor, está bien que se vaya a defender los derechos de los maestros, pero también hay que pensar en los niños, en los adolescentes, en los estudiantes, en los educandos. ¿Quién saca la cara por ellos? Ese es el interés fundamental, ¿no? Pero últimamente se utiliza el nombre de los niños, pero han sido ministras, ministros, pero entran al ministerio solamente a hacer negocio, ¿no? A sus consultorías, su ONG, a sacar, digamos, currículas que no obedecen a la realidad del estudiante, porque se ha demostrado que ha habido currículas que se han hecho en escritorios en los pisos más altos, pero no se han socializado con las problemáticas del distrito. Acá en Lima hay una problemática diferente en el cono sur, cono norte, San Juan del Lurigancho, y qué hablar de las regiones. Si nos vamos a Madre de Dios, nos vamos a Loreto, nos vamos a Puno, nos vamos a Huancavelica, son realidades totalmente diferentes y necesitan un currículo nacional que obedezca a la realidad de nuestros estudiantes, no una copia de currículo. Pero lo que también necesitan los chicos es maestros competitivos. Claro. Estamos en un mundo competitivo en donde la evaluación es permanente. Los chicos hoy no trabajan 20 ni 30 años en un lugar. Se cambian cada 2 o 3 años porque ven mejoras económicas, pero que a la par van con la meritocracia. Entonces, ¿por qué no podemos tener maestros eficientes, competitivos, de calidad, que se superen y que sean evaluados cada cierto tiempo con total normalidad para seguir no solo mejorando su currícula, sino además obteniendo mayores recursos, mayores ganancias? Yo quiero precisar que el maestro no está en contra de la evaluación, quiere evaluaciones, pero evaluaciones que sirvan para perfeccionar, especializar, de alguna manera. Eso va a contribuir, así como lo hace, en algún momento comparaban la educación de Finlandia con Perú, ¿no? En algún gobierno comparaban la educación de Finlandia, la educación en otros lados. Finlandia evalúa a sus maestros, pero para perfeccionarlos, especializarlos, llevarlos a estudiar dentro de Finlandia o fuera de Finlandia. En cambio aquí, lo que pretenden, esta falsa meritocracia, porque no es meritocracia, hoy en día vemos que en el nombramiento de maestros, ¿no? Vemos cómo la tecnología ha avanzado, pero sin embargo en la aplicación se agrede, se maltrata, ¿no? Porque el 2022 se anunció 90.000 plazas para nombramiento, luego con oficio, directiva, desaparecieron 20.000 plazas, ¿no? Del proceso, y debería adjudicarse por estricto orden de mérito, no por la clase modelo, por la segunda fase de clase modelo, o entrevista personal, que es una evaluación totalmente subjetiva. Pero la clase modelo también es una forma de evaluación, ¿no es cierto? Estará en base justamente a una metodología, a elementos que justamente demuestran que el maestro tiene capacidad de transmitir conocimiento. Pero es totalmente subjetivo, ¿no? Porque también se presta a irregularidades, como ya se han visto, y hay denuncias también de varias instituciones, varios profesores. Yo creo que hay que buscar la mejor manera de poder atender a nuestros estudiantes, porque el estudiante estudia cuando tiene un personal estable, porque ese personal estable planifica el inicio del año escolar en marzo para el año. Claro. En cambio, cuando el profesor recién va a venir en enero, febrero, marzo, el profesor llega ya cuando la planificación pasó, entonces el estudiante ya tiene que adecuarse a lo que el profesor nuevo llega a la institución. Creo que pensar en el estudiante también es pensar en profesores que comiencen el año, ¿no? Pero en su criterio, entonces, ¿qué se debería evaluar? Eso es lo que hay que sentarse a conversar con el ministerio, porque el ministerio saca una serie de normas, saca una serie de criterios que no son realmente los que Pero por eso, corresponden, ¿no? ¿qué es lo que debería, usted como maestro, qué se debería evaluar? Por ello,
hay un planteamiento que se evalúe el desempeño docente en el aula, pero... O sea, por tenemos eso que pues, establecer- el desempeño docente es la clase maestra. Claro, pero Pero como usted le dice digo, que es subjetiva. no, o sea, en este proceso de nombramiento indudablemente se ha visto que no se ha planificado, ¿no? Porque mire, ha habido nombramiento, un promedio de 20.000 plazas en el 2018. Ha habido nombramiento en el 2019, gracias a la huelga de maestros de 2017, soltaron 20.000 plazas 2018, 20.000 plazas 2019. 2020 se suspendió, 2021 no hubo, o se anuló el examen, ¿no? 2022 anunciaron 90.000 plazas, y miren, 2020, 21, 22, 23, y el 24 recién van a adjudicar los nombramientos, o sea, 5 años para adjudicar 90.000 plazas. O sea, prácticamente se mantiene 20.000 plazas por año. O sea, en el fondo no se quiere nombrar a los profesores. Bueno, pero a lo que vamos, ¿no, Ricardo? O sea, está bien que haya este nombramiento, pero tiene que haber pues un proceso meritocrático que curiosamente va a afectar a los que sí están yendo por esa vía. ¿Qué podríamos decir al respecto? A estas personas que se las va a reintegrar respecto de las otras que sí se están evaluando, ¿cómo queda? ¿No es una situación injusta? No, por el contrario. Se está haciendo justicia porque estos profesores... Para eso, si los otros... No, pero ellos han sido profesores nombrados, que han estado trabajando 20 años, 15, 20 años, ¿no? Y algunos han ganado judicialmente, y miren cómo es la injusticia. Les siguen pagando 900 soles, o sea, no les pagan la remuneración del profesor de primera escala, que es actualmente 2.800. Entonces, miren la injusticia, porque ha ganado judicialmente, no le actualizan. ¿No estamos hablando más de tema laboral que meritocrático, que académico? Es que tiene mucha relación, pues. Tiene mucha relación. El profesor no es un objeto, ¿no? Es un profesional. Es un profesional que imparte conocimientos, y para promover que esos conocimientos lleguen al estudiante, hay que también motivarlo, hay que también reconocer su labor. Claro, Gracias. muchas gracias. De todas maneras, sí, volveremos.